Aún había algo de sol. El cielo se encontraba totalmente despejado. Ni una nube. Yo me encontraba desde una especie de cima. Enfrente de mí podía verlo. Era un poblado. Un poco pequeño para ese entonces. Al igual que sus pequeñas casas. Por un momento pensé que habrían humanos allí. Dentro de las casas. Que lo que veía entre ellas eran solo estatuas de piedras construidas por ellos. Pero estaba equivocado. Las estatuas que yo veía se movían entre las pequeñas casas. Era como ver piedras gigantes moverse por todo el poblado. Me sentía intrigado de tan solo verlos. Pues me preguntaba si podrían hacerme daño. Se veían desde lejos muy grandes e imponentes. No tanto como el ogro al que me enfrenté. O aquel troll de batalla. Pero tenían una especie de aura extraña que podía sentirla. Y en algunos casos verla. Un aura de color celeste. Que a mi parecer, debería tranquilizarme más. Pero en lugar de eso era como un sentimiento de poder. Pronto noté lo que eran. No eran simples rocas. Eran golems. Bestias de roca muy fuertes. Con vida propia. Estos no tenían grandes puños de roca como imaginaba de un golem. En cambio, tenían una especie de escudo, diría yo. Que los ayudaba a sostenerse. Para poder tener más equilibrio. Esto los hacía verse aún más grandes. Eran como de unos 3 metros. Y sus ojos eran de color celeste. Se veían muy imponentes. Dudaba si acercarme o no. Decidí revisar qué es lo que llevaba puesto. Para ver si llevaba algo importante. Ya que debido a la pelea intensa que tuve. Y a que estuve caminando hambriento y sediento por mucho tiempo. No me había fijado que llevaba. Llevaba puesta una camisa celeste. Una especie de chaleco de cuero. Que me sirvió de armadura. Ya que me amortiguó muchos golpes que me di. Un trozo de tela de color rojo, envuelto en mi muñeca. Que no sabía en ese momento para qué servía. Unos pantalones muy cómodos de tela color gris. Y unos zapatos de color azul también realmente muy cómodos. En los bolsillos del pantalón llevaba un poco de cuerda y una moneda muy extraña pero sin importancia por el momento. Olvidaba mencionarles sobre mi espada. Una espada de color negro con un círculo de cristal color azul. Muy afilada y no tenía mucho peso. Creo que no tengo nada, así que me preparo para ir hacia el poblado. Y que pase lo que tenga que pasar. Bajé la pequeña colina. Y me dirigía hacia los golems. Estaba un poco intrigado por todo esto. Pero a la vez me sentía tranquilo, debido al ambiente en el que estaba. El suelo con un poco de hierbas. Árboles alrededor como cubriendo el poblado. Dejando una parte a los lados del poblado, para caminar libremente. Me sentía seguro. Y sabía que si me quedaba por aquí, sería un buen lugar para vivir. Pero por otro lado, no sabía si eso podría pasar. Pues necesitaba saber dónde encontrar a otras personas. Mientras me acercaba, ya como a 5 metros de ellos, noté como los golems comenzaban a prestarme atención. De manera muy intimidante, comenzaron a agruparse frente a mí unos cuantos. Quedando solo unos pocos, al otro lado del poblado. Cuando llegué lo más cerca que pude de ellos, enseguida les hablé. Me paré frente a ellos y dije: hola. Mi nombre es Colt. Estaba un poco temeroso. Ya que eran bastantes y se veían muy fuertes. Los golems inclinaron la cabeza hacia un lado mirándome. Como preguntándose qué carajos les decía yo. Intenté volver a hablar. Pues me sentía incómodo que no me dieran una respuesta. Pregunté: ¿saben dónde puedo encontrar a otras personas? Iba a preguntar si ellos vivían aquí. Pero creo que eso se contesta por sí solo, al verlos a tantos por aquí. Uno de los golems estaba abriendo la boca para hablarme. Y entonces habló. O gruñó. No sé exactamente qué fue lo que dijo. Simplemente dijo algo como: Grow, 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 grow. En ese momento, me decepcioné. Pensé que obtendría una respuesta rápida a todas mis preguntas. Pero solo eran aún más preguntas. Entonces, todos comenzaron a mirarse entre ellos. Y a hablar igual que el golem que me habló. No podía entenderlos. Era como si hablaran sobre mí. Y yo no podía entenderles nada. Esto comenzaba a frustrarme. Lancé un grito al aire. Alguien dígame. ¿Dónde están los humanos? Los golems se me quedaron viendo. Pero pronto comenzaron a hablarse entre ellos nuevamente. Apartándome del tema. Estaba enojado y triste a la vez.
Así que comencé a patear la hierba que había en el suelo, pateando también una flor que había allí. Entonces, sentí como escalofríos. Miré nuevamente a los golems. Y vi como ellos me miraban. Me miraban con una furia tan penetrante que hacía temblar mis piernas. Todos tenían abiertas sus bocas como si de un susto se tratara. Y entonces, el golem que me habló soltó un puño contra mí. Afortunadamente pude esquivarlo por muy poco. Pero una corriente de aire muy densa pasó por mi rostro. Entonces desenfundé mi espada y me preparaba para pelear. Aunque al verlos a todos, inmediatamente dije: esperen, escúchenme. No fue a propósito. Lo siento. El golem furioso se acercó hacia mí. Yo rápidamente me abalancé sobre él. Antes de que él lo hiciera, el golem soltó un golpe contra mí. Y yo lo esquivé. Luego con todas mis fuerzas, di un espadazo hacia su brazo. Pero el golem ni reaccionó a eso. Debieron ver mi cara de sorpresa al darme cuenta de que solo le hice un pequeño rasguño con todas mis fuerzas a ese golem. Y entonces con su otro brazo, me golpeó. Salí disparado unos 5 metros de él. Estaba dando vueltas en el aire, y de pronto comencé a rodar por el suelo. Hasta que me detuve. El golpe había sido tan fuerte que dejé de sentir el brazo por unos segundos. Y cuando lo volví a sentir, el dolor era tan fastidioso que no podía ni levantar mi brazo. Adolorido y por la caída, comencé a mirarlos a todos con una cara de furia, a la vez que algunas lágrimas salían de mis ojos debido al golpe. El golem ya no se encontraba en una posición de pelea. Esta vez, simplemente me miraba con unos ojos tristes. Me hizo dar a entender de que ese golpe fue solo una advertencia por dañar la hierba y su flor. Y yo había entendido. Inmediatamente me alejé de ellos, entrando hacia el bosque. Minutos después llegué hacia donde ellos, arrastrando troncos y leñas. Me preparaba para crear una pequeña choza en donde dormir, ya que estaba anocheciendo. Y no quería tocar nada que fuera de ellos y provocar otra pelea. Así que me dispuse a crear mi pequeña choza donde pasar la noche. Comencé a cortar la poca madera que traje. No era suficiente para lo que quería hacer. Pero de momento esto era lo que podía llevar. Me puse a pensar cómo iba a hacer la choza. Quería que no fuera muy grande, pero tampoco muy pequeña. Con un espacio donde poder dormir y con una puerta de mi altura. Algunos golems me veían a lo lejos, como intrigados por lo que estaba haciendo. Yo seguía decidido en cómo sería mi pequeña choza. Así que la armé un poco, dejándola casi terminada. Esta parte me llevó 1 hora o un poco más. Menos de lo que había pensado que demoraría. Pero se me había acabado la madera. Y necesitaba más para poder crear una pequeña fogata. Así que volví a adentrarme al bosque para buscar más madera. No quería quitar los árboles más cercanos, debido a que los árboles estaban perfectamente colocados como en un cuadrado. Algo que lo hacía ver muy acogedor desde mi punto de vista. Ya estaba más oscuro. El sol ya casi estaba escondido totalmente. Y yo seguía talando árboles. Y me comencé a preguntar acerca de los golems. ¿Ellos fueron quienes construyeron todas esas pequeñas casas? O tal vez habían humanos habitando antes esas casas. Pero ellos llegaron y los mataron a todos. O los ahuyentaron. Pero ¿por qué harían algo como eso? Motivos deberán tener. Era todo tan confuso. ¿Qué? ¿Qué es eso? De entre los árboles aparece una cosa muy extraña. No sé qué es, pero tiene una apariencia muy extraña y temerosa. Es como un humano, pero casi no tiene piel. Esta misma se le ha caído dejando ver su carne y sus huesos. Babea una especie de líquido azul muy pegajoso. Sus ojos color azules lo hacen ver aún más aterrador. Y sus especie de lamentos que hace me da aún más terror. Los bauticé como babeadores azules. Al notar mi presencia, el babeador azul se abalanzó hacia mí. Lo hizo de una manera muy extraña. Era muy rápido. Y se movía utilizando sus brazos y piernas, como si de un perro se tratara. Corría hacia mí de una forma desesperada.
aún arrastrándose por el suelo, con tal de alcanzarme. Dio un salto para intentar derribarme. Pero yo lo detuve con mi mano, moviendo su cara y apartándolo de mí. El babeador cayó arrastrándose con el suelo. Estaba en una posición como de un animal, usando sus 4 patas, preparándose para volver a intentar derribarme. Así que yo desenfundé mi espada, para acabar con él de una buena vez. El babeador se abalanzó, nuevamente sobre mí. Iba directo hacia mi cara. Pero yo lo esquivé agachándome. Cayó y se dio la vuelta. Y yo me levanté y hice lo mismo. Corrió hacia mí. Pero lo detuve dándole un corte perfecto con mi espada. Lo había partido por la mitad. Pero aún así como estaba, él se seguía moviendo. Su torso y sus piernas aún las podía mover. Y se arrastraba hacia mí. Entonces yo me preparaba para cortarle la cabeza. Pero comencé a escuchar más babeadores azules. Y de entre los árboles salían varios de ellos. Para cuando lo había notado, más de 20 babeadores estaban saliendo. Y aún salían más. Notaron mi presencia, y comenzaron a correr hacia mí. Yo también comencé a correr. Tenía que llegar con los golems. Eran demasiados babeadores. Si todos se me lanzaban contra mí, estaría perdido. Solo los golems podrían ayudarme. Emprendí mi corrida fuera del bosque, mientras escuchaba a los babeadores gruñir detrás de mí. Ya estaba todo muy oscuro, y no podía ver bien los árboles delante de mí. Pero los babeadores chocaban contra los árboles, y seguían corriendo tan rápido como podían. Logré salir del bosque. Pero los babeadores azules venían detrás de mí, muy cerca. Así que en mi desesperación, comencé a gritar, tratando de que los golems me escucharan y vinieran en mi rescate. Entonces uno de los babeadores llegó hasta mí, haciéndome caer. Rápidamente pateé su cara, alejándolo de mí. Volví a levantarme, y los vi a todos. Todos esos babeadores detrás de mí. Ya no tenían opción. Tenía que pelear. Pero eran demasiados. El babeador al que pateé se levantó nuevamente. Y yo con mi espada, le di un corto en su cabeza. Para terminar con él de una vez. Pero aún sin cabeza. El babeador movía su cuerpo hacia mí, intentando rasguñarme. Y yo lo corté por la mitad. Volví a mirar y me preparaba para pelear con los demás babeadores. Así que uno tras otro, comencé a cortarlos por la mitad. Agachándome para esquivarlos. Levantándome y cortándolos. Pero eran demasiados. Y uno logró hacerme caer. Golpeé su cara con mi puño para alejarlo. Y otro de ellos se arrojaba encima de mí. Pero entonces un puño enorme de roca golpeó al babeador, enviándolo a volar muy lejos de mí, y además tras el tremendo golpe, había hecho que se le desprendieran sus brazos y su cabeza de su cuerpo, inmovilizándolo. Eran todos los golems, quienes habían acudido a defenderme. Bueno, a defender el pueblo. Porque todos pasaban de mí. Yo me enfrentaba a los pocos babeadores que ellos no alcanzaban. Y que venían hacia mí. Los babeadores no les hacían nada de daño a los golems. Ellos los golpeaban y los destrozaban con una enorme facilidad. Babeadores volaban por todos lados. Los golems aplastaban a los babeadores. Yo peleaba por mi lado con unos cuantos. Se me acercaban y yo esquivaba sus ataques hacia los lados, cortándolos por la mitad, pues arrancarle la cabeza parecía no servir de nada. Entonces, cuando nadie se había dado cuenta, un babeador estaba más cerca del poblado que todos. Es extraño, pero estaba a punto de arrancar a una de las flores del suelo. Fue cuando los golems se percataron. Inmediatamente todos se dieron vuelta, ignorando a los demás babeadores, que se les subían encima. Su expresión de enojo fue clara. Todos los golems comenzaron a correr a una velocidad increíble. Corrían desesperadamente hacia el babeador. No querían que tocara esa flor. Corrían y gritaban como verdaderas bestias. El suelo temblaba por la rapidez con la que corrían los golems. Y los gritos que producían eran increíbles. 2 de los golems estaban a punto de ser los primeros en llegar hacia el babeador. Ambos iban directo a él, y tal y como lo esperaba. Los 2 golems chocaron contra el babeador, causando un gran impacto.